Se fue a... Bueno, buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Inge, buenas tardes, ¿cómo le va? Cuéntenme entonces, ¿qué temas querían tratar? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen entonces? ¿Qué temas querían tratar? Inge, una pregunta. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es? Sí. El examen suyo es mañana. Está preocupante que no sepan cuándo es el examen. Por eso me imagino yo que Shirley pidió la fecha para hoy. Voy a hablar un poco de dudas que tengo. ¿Qué me dicen? Entonces, para mañana, martes 15, tenían presupuestado el examen. ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme. Y yo tenía una duda acerca del tercer método que vimos la última clase. Sí, qué duda. Más que todo la resolución. Vamos a compartir. A ver, necesito que todos prendan las cámaras igual, porque estamos en tutorial, entonces quiero ver qué dudas tienen. Me preguntaban el método logarítmico, que es el tercer método que vimos. ¿Qué me dicen respecto a eso? ¿Qué dudas? ¿Quién me estaba preguntando eso? Yo, Inge. ¿Quién? Pues no me parece de uno el nombre del que habla. Perdón, Inge, se me cortó, no lo escuché. ¿Quién es que me preguntaba? Es que no me parece el nombre. Manolo Tarihuana. Ah, ya. Listo, a ver, no me das cuenta. ¿Qué dudas tenías de este método? El método logarítmico debería ser el tercero.
Sí, que solo que a mí se me cortó un poco la última vez la conexión, entonces no pude entender bien este último método. ¿Qué parte? ¿Ya lo has revisado? Es que la grabación que tengo está entrecortada, entonces no la pude revisar bien. Pero debiste haber visto las diapositivas y todo. ¿Pero qué quieres revisar? Tampoco podemos repetir toda la clase. Ah, déjeme. Aquí tengo la parte teórica. ¿Qué me dices? Ahorita estoy revisando, dame un minutito. ¿Hay alguien más que tenga otra duda? ¿Qué quieren revisar? La idea de las tutorías es no conocer el semestre, sino revisar dudas. Inge, una pregunta. ¿El examen de mañana también va a ser en parejas o no, individualmente? Sí, quedamos en parejas, entonces no habría problema. Necesitaría, eso sí, Shirley, que cuadren y que tengan una lista de cuáles van a ser las parejas. Igual para el día de mañana lo que habría que hacer es que ustedes, solo uno de los dos suba el examen, ¿sí? Y obviamente la teoría es por separado, por favor, así que no. Y la parte práctica tendría que ver con todo esto de la predicción de población. La parte práctica, esto es lo que hemos visto, sí, y también algo de criterios, ¿no? Ya, Inge, gracias. Entonces, el examen empieza, con ustedes sería a las 9, la parte teórica primero, tienen 20 minutos para la teoría, y después tienen entre 40 minutos a una hora, estoy viendo, para la parte práctica. Entonces, en función de eso, ya ustedes pueden ir organizando su tiempo. Tienen que todos conectarse a la reunión de Zoom que está ahí para el examen y tener las cámaras prendidas durante el examen. Y yo tenía una pregunta, por favor. Cuéntame. Es que creo que en la última clase no se me escuchaba nada a mí. Y era que hicimos un análisis pero usted mencionó, por ejemplo, que en el método en el método geométrico se requiere estar en zonas de desarrollo. Podríamos, por ejemplo, si tenemos en el método aritmético un valor mayor, en el método geométrico un valor mayor que en el método logarítmico, podríamos validar como que la justificación en que tomamos el método geométrico porque fue una zona en desarrollo. Depende de eso. Sí, es una de las recomendaciones para zonas que están con un importante desarrollo, tanto económico como expansional, ¿no es cierto? En esencia, podríamos hablar de lugares como Canadá, Australia, donde tienen un buen sistema económico y están atrayendo bastante gente. Entonces hay una tendencia a crecer, ¿sí? Tal vez en países europeos no sea tan buen método, ¿sí? Porque lo que considera este método es que se genera un porcentaje de crecimiento de manera geométrica. Entonces, en algunos casos, en países donde crece mucho la población adulta, la población mayor, y no hay mucho crecimiento de la población joven, eso puede verse como una limitante, ¿sí? Entonces, sí, puede ser un respaldo, pero obviamente tiene que tener un criterio bien desarrollado que respalde la respuesta que me estarías mencionando. En esencia, también la idea es que ustedes vayan viendo cómo influye en lo que son variar un poco los factores que están incluyendo para las ecuaciones, ¿no? Pero Inge, yo ahí ya se genera otra pregunta. O sea, si tengo una variación diferente solo en ese método y en los otros dos son casi iguales. O sea, ahí Pues, también...
podría dejar a un lado este método porque evidentemente no se va a presentar esa población porque ya estoy haciendo por otros dos métodos que también son reales, los puedo decir así. Exacto, No pero ahí puedo hacer. entraría, sí puede ser un buen respaldo a tu respuesta, pero entraría también ¿cómo se llama? Tu criterio en función de qué es lo que está pasando realmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El método aritmético genera una proyección lineal. Entonces hay que tener cuidado con las proyecciones lineales porque si consideramos periodos de tiempo muy largos pueden ser bien mentirosos. Entonces ya sería un factor para considerar ahí. Lo mismo, el método geométrico nos dice poblaciones que muestren un crecimiento paulatino, porque obviamente el crecimiento de manera geométrica puede volverse grande. Entonces es importante que esté en tendencia el crecimiento de la población. Mientras que en el método logarítmico es un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Entonces en el método logarítmico hay que tener en cuenta, primero, que no sean periodos demasiado largos, porque si es que en estos periodos largos ha habido un crecimiento muy fuerte, puede volverse mentiroso el resultado. Y lo mismo, analizar de manera muy importante cuáles son los coeficientes KG que vamos a utilizar. ¿Sí? Nosotros vimos en el ejercicio del viernes que si quitábamos uno de los factores del promedio que estábamos sacando del KG, la respuesta variaba por, me parece, 4.000 o 5.000 habitantes. Eso significa que hay que tener mucho cuidado en el análisis de los datos que se van a utilizar. Entonces, obviamente, si los dos están bastante similares y el otro muy distante, puede tomarse eso como una forma de descartar al método distante, pero antes de eso hay que hacer un buen análisis de por qué podría estar dando un valor disparatado. ¿Sí me siguen? Sí, sí, sí. Inge, una pregunta. Sí, pues. Si tenemos, o sea, dos valores parecidos, ¿podríamos hacerle un promedio y decir que el rango de población va a estar entre ese valor? Podría ser un promedio, sí, pero realmente no creo que sería una decisión tan importante esa. Más bien, yo creo que deberías quedarte con uno de los dos métodos, ¿sí? Porque no hay una razón específica como para hacer un promedio, sino definir cuál te parece más aplicable para el caso que estás tú analizando y simplemente quedarte con ese valor. Por otro lado, por ejemplo, en ciudades que presentan altas tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Como les mencionaba, ciudades como las canadienses, que han aceptado un montón de migrantes en, en los últimos años, obviamente van a reflejar eso como un crecimiento importante en la población. Entonces, a veces lo que sí puede hacer es, con el método que te quedaste, asumir que se va a proyectar un poco más arriba lo que es la población debido a estos factores externos, ¿no? Como es el incremento de la migración. O sea, Inge, me tendría que guiar también un poco en el censo, en el crecimiento que según me va dando según el censo. Exacto, en el censo y también en las condiciones socioeconómicas y culturales de la gente. Como decíamos, si es que está pasándola muy mal un país, por ejemplo, Venezuela es el caso clarísimo, ¿no? ¿Qué pasa con la población? Todo el mundo se está yendo. Entonces hay que tener en cuenta que las condiciones socioeconómicas también influyen un montón. Entonces es importante todos esos datos considerarlos. Ya, Inge, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dice? Y si no tenemos la información de censos, por ejemplo, no se haya hecho más de un censo o de dos censos, no habría problema. Bueno, eso es uno de los principales problemas de los países que no manejan bien la información, ¿no? Nosotros en Ecuador no manejamos muy bien la información, por el hecho, como les decía, lo recomendable es que los censos sean cada 10 años. Entonces, ya si uno tiene censos cada 9 o cada 11 o cada 12 años, ya generan distorsiones. ¿Sí? Porque no es lo mismo comparar periodos de 10 años que van sucesivos versus el uno de 9 y el otro de 11. Ustedes analizan entre 9 y 11 y hay una diferencia de más del 20%. Entonces,
Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y si es que no hay información de los censos, pues a veces lo que se recomienda es tomar poblaciones similares, tal vez dentro de la misma provincia o del mismo país, ¿no? Dependiendo. Pero poblaciones similares que tengan comportamientos similares y usarla como base para un poco proyectar lo que es la información del Inge, crecimiento poblacional. yo tengo otra pregunta, Inge, disculpe, en el método logarítmico. Ujú. Bueno, más generan todos los métodos. Obviamente, o sea, tomando situaciones críticas de población, de la crecimiento poblacional, eh, puede haber datos negativos, eso quiere decir que en vez de estar creciendo, empiece a pasar lo contrario, o sea, empiece a irse gente. Entonces, si yo meto esos datos en la ecuación, me va a dar negativos. Ajá. Sigo usando esos, o sea, obviamente sí te da un valor, pero ¿son valores reales, valores negativos o no? Sí, realmente te puede dar valores negativos y eso es lo que pasa en ciudades europeas, en países europeos. Hay zonas en donde la gente se va o la gente se muere y realmente hay tasas decrecientes de población. Entonces, en ese caso, sí, vas a tener porcentajes negativos, o sea, se va a ir reduciendo la población a largo plazo. Obviamente hay que tener en cuenta ahí un factor bien importante, que desde el punto de vista económico no es bueno que la población decrezca. ¿Por qué? Porque toda la base de la economía, especialmente enfocada a lo que es la seguridad social, depende de que la gente joven aporte para la gente que ya está jubilada. Entonces, cuando empiezan a producirse crecimientos negativos, se empieza a decrecer la población, hay el riesgo de que a largo plazo esto genere una limitación importantísima en lo que es todo el sistema económico, para lo que es seguridad social y también para el respaldo, porque obviamente, ¿qué sucede? Normalmente la gente de edad avanzada, antes de jubilarse, gana más que la gente joven. Entonces, en esencia, la gente joven encuentra mano de obra que es económica respecto a los adultos, y por otro lado, es mano de obra que tiene mucha más energía para trabajar, especialmente en lo que son las productivas, ¿sí? Entonces, eso genera un problema importante en la economía. Un caso interesantísimo de eso es lo que pasó en China. En China, no sé si recuerdan, pero había la política de que solo se cuente con un hijo por cada familia. Entonces, si una familia tenía otro hijo, o sea, yo les hablo de hace 12, 15 años en China, tenían que pagar el equivalente como a 10.000 euros para que el hijo tenga derechos. Entonces, en esencia, lo que había es una especie de impuestos para tener hijos, lo que obviamente generó que la gente tenga menos hijos, llegando a un punto en que la población empezó a decrecer y se dieron cuenta que era muy difícil mantener esa política porque si es que había mucho menos gente joven, iba a llegar un punto de quiebre en donde haya demasiados viejos y no sean capaces de abastecer para toda esta población adulta. Entonces, por eso la política de natalidad de China cambió y ahora en China se permite tener hasta 2 hijos, ¿sí? Entonces ahí un poco lo disfrazaron y decís que tu papá tuvo un hijo y tu mamá tuvo un hijo, tú puedes tener 2 hijos. Entonces, cambió eso totalmente. Entonces sí, como preguntaba Sebastián, me parece, puede haber tasas de crecimiento negativas, ¿sí? Pero ojo, que si se empiezan a dar tasas de crecimiento negativo hay que tener mucho cuidado porque normalmente se buscan políticas para mejorar lo que es la natalidad o lo que es la inmigración también. El caso de Canadá es un ejemplo clarísimo. Canadá permitió el ingreso de más o menos 300.000 inmigrantes, imagínense, a lo largo de un periodo largo, pero es un crecimiento de población importante. La población de Canadá está alrededor de los 34 millones, me parece. Entonces, un incremento que se vaya generando de este tipo, que va de la mano, que normalmente piden gente joven, gente en edad fértil, de tal forma que esa gente se reproduzca y crezca ya la población. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado porque
podrían haber políticas que se involucren ahí. Tengo 2 segundos, perfecto, estoy tomando. Perdón, disculpen, justo estoy tomando un examen y me preguntaron. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Si está claro eso? ¿Qué me dicen? Pregunten, porque si no, la idea es que ustedes se quiten todas las dudas. En el caso de que una obra no cumpla con el tiempo de vida útil que supuestamente está estipulado, hay problemas obviamente legales. A ver, hay muchos casos en donde no se cumple la vida útil. Por ejemplo, cuando no fue bien estimado lo que es la población a servir, lo que les decía. Ustedes se dan un diseño de agua para Quito y cogen y dicen, bueno, Quito se toman 160 litros de agua por habitante por día. Hacen el diseño, todo perfecto. Y de repente, resulta que no eran 160, sino eran 240. Entonces, ahí se genera un problema importante por el hecho de que se va a ver reducida lo que es la vida útil del proyecto. Entonces tienen que tener en cuenta que de esa forma no se cumple lo que es la vida útil, especialmente si es un proyecto que requiera lo que es una ampliación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si colapsa, en vez de a los 25 años que era el periodo de diseño, a los 20 años ya colapsa, va a generarse ese problema. Y obviamente podrían haber problemas legales en función de cómo se generó el diseño, pero realmente ya se vuelve muy difícil porque normalmente uno tiene responsabilidad civil sobre los diseños antes era 7, ahora son 10 años, me parece. Entonces, si ya pasaron 20 años del diseño, realmente ya no se puede hacer mayor cosa. Entonces, habrá alguna una refutación acerca de cómo se hizo el proceso de diseño, pero no puede generar una implicación grave realmente. ¿Qué más dudas tienen? Cuéntenme. Este primer bimestre está súper fácil para ustedes. Espero que se pongan pilas y que aprovechen porque realmente no hay mucho en donde quedarse. Inge, el examen solo basta proyección poblacional, ¿verdad? El examen va hasta la proyección poblacional, que es lo que vimos el viernes, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Hay más dudas? La teoría está un poquito larga, aunque no demasiado. Los criterios son importantes de la teoría que hemos visto. Y de ahí la práctica está súper simple. Obviamente necesitan bastante criterio para desarrollarlo, pero no le veo como algo complicado. Yo les diría, aprovechen porque se van complicando las cosas, ¿no? Ya después, entre todos los parámetros de diseño
de agua potable, y después en el tercer bimestre lo que son parámetros de diseño de alta calidad. ¿Qué más me dicen? Cuéntenme. Pues si no hay más preguntas. No se olviden, por ejemplo, en el método logarítmico, el KG medio es el promedio entre los valores que ustedes definan ahí, que podrán ser 2, podrán ser 3, podrán ser 4, etcétera, etcétera. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Qué me dice? ¿No hay más preguntas? Aquí tienen un ejemplo logarítmico con 2 cafés, pues podrían ser 3 o más. En lo que hicimos nosotros, decimos son 3 y vimos que realmente el 1 podía generar mucha distorsión, entonces lo eliminamos. ¿Qué me dice? Hice una pregunta. En la prueba va a ir algo de del TULAS y el otro que no me acuerdo. Usted puso un foro. Partes principales podrían ir, pero de ahí cosas muy rebuscadas no. Ya se acabó, dice. Solo me aseguro. Entonces, obviamente no les voy a preguntar todas las leyes o los artículos y cosas así, pero hay cosas principales que sí es necesario que las sepan, ¿no? No será tan malo, Inge. Como amigo. La Igual, en verdad, las ustedes cosas la tienen facilita, así que espero que aprovechen. en las cosas de calidad del agua, ¿nos tendríamos que aprender igual o solo como los conceptos generales? Más que conceptos, criterios generales. O sea, sí eso. Que se tuvo problemas con el internet, por favor. Entonces, los criterios principales, sí. Ya. No me Y voy a también tenía una preguntar duda. cuánto plomo se permite, esas cosas no, pero tengan los criterios. ¿Decías, yo? No, es que nosotros hicimos un revuelo también de lo que eran los volúmenes de regulación. Entonces quería preguntar si eso, como lo vimos por encima, lo podemos como que omitir. De volúmenes de regulación vimos poco realmente, entonces no hay problema con eso. Ya, chévere, gracias, Inge. Listo, entonces, ¿no tienen más dudas? No, una duda, pero es acerca de... Inge, por favor, ayúdame. Dame un segundito. Perdón, ahora sí no te he escuchado bien. ¿Me escucho? ¿Ya ahí me escucha, Inge? Ahí sí te escucho. Era con respecto a los trabajos. ¿Es necesario que todos los integrantes del grupo suban los trabajos o con que una persona? Para esos 2 minutos extra metemos en otro. No, eso ya les dije ¿Cómo hacemos? que los trabajos los suba uno.
Estoy viendo, no sé cómo funciona esto de la libreta de calificación. Voy a ver si es que puedo poner calificación a todos. Si no, me tocará que todos hagan un ingreso. Y déjenme ver, estoy tratando de definir eso. Ahora es un requisito tener la libreta de calificación. Entonces, en la libreta de calificación, ahí tiene que verse lo que es el trabajo 1. Si es que me deja subirles la nota a todos, y nos quedamos con este mismo método. Si no, me va a tocar pedirles que todos suban el trabajo. Ya, Inge, gracias. Esa era mi duda. Inge, disculpe. ¿Perdón? Inge, no, creo que hay que obviar la parte de volúmenes de regulación, o si nos va a tomar eso. Es que aparte de volúmenes de regulación la vimos muy por encima. Porque ¿qué parte es la que les preocupa? Realmente no vimos mayor cosa de volúmenes de regulación. Entonces el concepto lo deben tener claro, eso sí, pero de ahí no nos enfocamos mucho en eso. ¿Qué me dice? No, sí, por eso, Inge, era mi pregunta, porque pensé que íbamos a hacer una especie de ejercicio, entonces. Pero como sí, es verdad, solo vimos algo simple, entonces no hay problema. Sí, volúmenes de regulación es más materia de centrales hidroeléctricas. Ahí se lo ve un poco más de detalle. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Si no hay más dudas, entonces podemos quedar ahí. Traten de revisar bien la materia. Sí me preocupa que alguien no sabía cuándo era el examen, así que pónganse pilas con eso. Sí, los exámenes estaban definidos desde el día 1 de clases, están en el calendario que está dentro de los diapositivas de la unidad 1. Bueno, entonces no hay más dudas. Estamos ahí, entonces si es que alguien tiene más dudas puede contactarme. No se olviden, mañana desde las 9 su examen. Lo que te pedía, Shirley, por favor, que tengas organizado, que todo el mundo ya tenga su pareja y que sepan que va a ser el examen en pareja, ¿sí? De acuerdo, ya mismo. Todos tienen que conectarse al Zoom y tienen que dejar la cámara prendida, por favor, ahí sí no hay excusas. Entonces la parte teórica individual es primero y después la parte práctica que se da en parejas. Listo, entonces que tengan buena tarde, estudiarán, por favor. Gracias, Inge. Buenas Gracias, tardes. Inge.